en adelante, vemos la continuación de los problemas que había. Había desorden en la iglesia, en el culto público. Y esto es parte de lo que Pablo quiere tratar ahora. Y todo lo que hemos estado mirando, hermanos, es en respuesta a aquella carta que recibió Pablo, donde le hacían varias preguntas. Y estas las hemos venido respondiendo, particularmente en las palabras del mismo apóstol Pablo, acerca del matrimonio, acerca del ofrecido a los ídolos, acerca de los alimentos, acerca de la cena del Señor, acerca de la participación, hermanos, de la mujer y de la sujeción de la mujer en el capítulo 11, al esposo, de lo que esto implicaba el cubrirse la cabeza o el traerla descubierta, de todo lo demás que sigue hablando en el capítulo 12, donde empieza a mencionar los dones, donde Pablo les dice que no quiere que ignoren esto, porque ellos tenían una influencia de la multiculturalidad que había en Corinto. Así que ahora les dice Pablo en el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Ellos en el día del Señor como ahora, ellos cantaban, ellos oraban, ellos leían, ellos profetizaban. Y hermanos, todavía las profecías y las lenguas eran vigentes en ese tiempo. Pero ellos estaban haciendo aquello mismo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Jerusalén en el libro de los Hechos. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones, en el partimiento del pan, porque ellos también celebraban la ordenanza de la cena del Señor. Sí, hermanos, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios dice que la celebraban de tal manera en la que Pablo les dice, pero yo no los alabo en esto porque cuando ustedes se congregan en el día del Señor, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y la razón, hermanos, por las diferencias, por la condición de algunos de menospreciar a los pobres, hacían las cosas que en vez de que los dones ejercidos y que la celebración de la comunión, de la Santa Cena, provocara esa reflexión en el mismo evangelio y unir más a la iglesia, lo que estaba provocando era desunir a la iglesia. Ahora, todo esto que sucede dentro del culto público, hermanos, como dice el verso 26, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice Pablo, hágase todo para edificación. Creo, hermanos, que cuando los dones eran usados para autopromoción, para la gloria y la vanagloria de alguno de ellos, se olvidaban de que esos dones eran para edificación, exhortación y consuelo. Particularmente la profecía es lo que decía Pablo que tenía el beneficio. El uso de las lenguas, ya en el sermón anterior Pablo estaba diciendo que era mejor que guardaran silencio porque no producían edificación, porque el que hablaba en lenguas hablaba para sí mismo y para Dios, salvo que hubiera interpretación. Al haber interpretación, pues entonces también había edificación. Pero había algo que estaba sucediendo, hermanos. Parecía ser que algunos pensaban, y este es un problema, hermanos, lo que yo pienso llega a ser un problema dentro de la iglesia. Porque no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que Dios demanda que yo haga dentro de la iglesia. Y algunos tenían el pensamiento de que el Espíritu Santo quería manifestarse por medio de ellos. Y mientras unos oraban, como dice el verso otra vez, el verso 26, mientras unos oraban, unos tenían salmo, otros tenían doctrina, otros tenían lengua, otros tenían revelación, pero lo que estaba sucediendo lo estaban haciendo todo al mismo tiempo. Y insisto, hermanos, pareciera ser que algunos creían que entre más manifestaciones desordenadas de este tipo sucedieran, más espiritual se volvía la iglesia. Cuando alguien se pone en pie y empieza a hablar en lenguas, y hermanos, alguien se vuelve a poner en pie al mismo tiempo y empieza a hablar en lengua, y luego otro se levanta y empieza a profetizar, y todo esto están haciéndolo en el mismo momento, y otro empieza a cantar. Y no el mismo canto que deberíamos de estar cantando todos al mismo tiempo, que este canto congregacional es un elemento de la adoración pública o de la adoración que Dios demanda, pero hermanos, cada quien cantaba lo que le parecía que debía cantar, cada quien profetizaba lo que quería profetizar, lo que él creía que era una revelación,
y había quienes se paraban y hablaban en lenguas. Pero hermanos, dice la palabra que era necesario que hubiese interpretación. Y más allá de ese desorden, dice Pablo, hermanos, hágase todo para edificación. Lo que podemos mirar es que si todos hablan al mismo tiempo, si todos profetizan al mismo tiempo, si todos oran en voz alta al mismo tiempo, si todos cantan al mismo tiempo salmos diferentes o himnos diferentes, ¿pudiera haber edificación? No, hermanos, lo que lógicamente sucedería es que no había y no habría edificación alguna. Creo, hermanos, que todo lo que sucede en el culto público, ¿qué hemos hecho ahora en el culto público? Orar. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Cantar. ¿Qué hemos hecho? Leer. Y ahora, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Exponer la palabra. ¿Y qué es lo que debe estar usted estar haciendo? Bueno, hermanos, poner atención a la palabra. Forman parte de los elementos del culto público, y el depositar las ofrendas también forma parte del culto público, y eso se demanda que en el día del Señor suceda. Así que lo que ellos estaban haciendo era con el propósito, quiero pensar, de darle la gloria a Dios. Dice el profeta Isaías que para esto fuimos nosotros llamados, para su gloria. Luego dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10, verso 31, que todo lo que hagamos debe de ser para su gloria. Pablo a los Colosenses les dice, hermanos, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. En fin, tiene que ser para su gloria. Y que además, dice Pablo en la misma carta a los Colosenses, demos gracias a Dios Padre por medio de ello. Así que lo que la iglesia hace reunida debe de ser estrictamente para la gloria de Dios. Llegamos, hermanos, después de estar adorando a nuestro Dios en nuestro diario vivir, continuamos en la iglesia adorando a nuestro Dios con las demandas que Dios pone específicamente para este día. Pero lo que miramos en la iglesia de Corinto, ese éxtasis que miraban ellos afuera, cuando todos al mismo tiempo hacían manifestaciones, viene a la iglesia y ellos empiezan a hacer lo mismo, lo cual, hermanos, no produce de ninguna manera edificación. Tristemente en muchas congregaciones sucede esto hoy en día. Lo que pasa en la iglesia de Corinto, y que era necesario que se regulara en la iglesia de Corinto, debería de ser algo, hermanos, que cuando la iglesia vuelve a las Escrituras, se dará cuenta que es necesario normar o reglamentar lo que Dios demanda en el culto público. Hoy en día las predicaciones se vuelven medias predicaciones. La exposición de la palabra no se vuelve la exposición verdadera de ella en su total expresión, sino que se vuelven solamente pequeñas expresiones motivacionales para que la persona sienta algún tipo de alegría, de cobijo, de consuelo, de paz, pero no por la que brinda el evangelio, sino por aquella que brinda las palabras, en un dado quizás hasta psicológicas y filosóficas del expositor, o el carisma que el hombre que está enfrente pueda estar expresando a través de la enseñanza, pero no porque la palabra de Dios sacuda el corazón del hombre. Medias verdades. Algunos llegan a decir, pastor, ¿por qué no cambia los himnos? Y empezamos a cantar canciones contemporáneas, canciones de este tiempo, canciones que nos hablen de otra manera. Y se quitan los himnos y empieza a haber otro tipo de manifestaciones, de canciones que no representan en sus versos el evangelio mismo. Hermano, lo que la iglesia debe de hacer no solamente es predicar el evangelio, debe de cantar el evangelio, debe de orar la palabra de Dios, debe de vivir en la palabra de Dios. Esa debería de ser la expresión que la iglesia en el culto público y en su diario vivir, hermanos, fuera habitual o fuera común. Los dones que han sido dados para edificar a la iglesia, como la iglesia de Corinto, se volvieron en veces otra cosa que para cumplir el propósito. Promoción personal, vuelvo a insistir. Y lo que sucedía en aquella iglesia de Corinto, también, hermanos, es lo que sucede en muchas iglesias en este tiempo. Es por esto, hermanos, que dice Pablo a la iglesia de Corinto, que las cosas deben de hacerse de manera que edifiquen, que consuelen, que exhorten. Y en el capítulo 13, Pablo hablaba de que era necesario que todas estas cosas fueran hechas en el marco del amor.
porque aun si el ejercicio de mis dones, o aún, hermanos, si el que yo me acercara a la iglesia como hijo de Dios, pero no tengo amor para mis hermanos, más bien vengo con resentimiento, tengo resentimiento, todo lo que yo pueda hacer que sea carente de amor, dice el apóstol Pablo, no tiene nada de edificación, no sirve de nada, no sirve de nada. Parece que los corintios, como dije hace rato, hermanos, pensaban que entre más manifestaciones de este tipo hicieran, más espirituales se volvían. Y hay hermanos todavía quienes ponen referencias de las prácticas dentro de la iglesia, algunas en el caso de los dones, algunas en el caso de algunas manifestaciones espirituales como la danza. Y hay quienes usan el ejemplo, si usted ha estado leyendo o ha leído los capítulos anteriores que estábamos tomando, hermanos, para leer día tras día, nos dicen que David danzaba, y hay una referencia, hermanos, que se usa para la iglesia o para algunas iglesias en la práctica de la danza. Y dicen que David danzó y David era según el corazón de Dios. Pero hermanos, si usted lee el texto, se dará cuenta que la condición en la que David danzó era desnudo y era ebrio. Y no era en el templo. No miramos manifestaciones de danza en el templo como algo que la Biblia ponga en referencia para que la iglesia los practique o los ejerza. Así que los corintios pensaban que entre más manifestaciones de ese tipo vivieran, en ese desorden en el que estaban, hacer todo al mismo tiempo, eran más espirituales, pero el problema es ese, hermanos, de que ellos pensaban. Y el problema es que no se dejaban guiar por la Escritura, por lo dispuesto por Dios, es lo que ellos pensaban. Usted recordará que en su momento hablamos de que Efesios capítulo 2, verso 10 nos dice que fuimos hechos por nuestro Señor, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y nos dice que las obras que Él preparó fueron obras, curiosamente, que Él preparó para que nosotros transitáramos en ellas, viviéramos en ellas, ejerciéramos esas obras y no las que nosotros pensamos. Pues la iglesia de Corinto pensaba que entre más desorden hubiera dentro de la iglesia, se era más espiritual porque se estaba orando, profetizando, cantando y hablando en lenguas al mismo tiempo. Entonces era una iglesia que ejercía sus dones al mismo tiempo, era muy espiritual. Eso era lo que ellos pensaban. Y hermanos, el error estaba en que no se estaban dejando guiar por lo dispuesto por Dios. Muchos buscan hoy en día lo que sea más vistoso y llamativo, lo que otra iglesia practica, y si a ellos les funciona, lo ejerzo yo también en la iglesia local en la que estoy pastoreando. Porque a otro le funcionó, yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hacen en otras partes? En otras partes, quizás, hermanos, están usando dramatizaciones. En otras partes, el sermón no es sermón que dure una hora o que dure lo necesariamente suficiente para que la palabra de Dios sea expuesta, sino que es más o menos un tiempo que llega a ser hasta breve para que la persona no se canse, el que escuche no se canse. Y es que hay que ser considerados, dicen algunos, porque las bancas no son asientos cómodos, no tienen cojín, no hay refrigeración. Así que, hermano, hay que acortar la exposición de la palabra de Dios y si es necesario, bueno, ¿por qué no omitirla y hacemos solamente una reflexión? La iglesia de hoy en día tiene ciertos principios parecidos a la iglesia de Corinto. Modificar, hacer para que parezca más espiritual. Se olvidaban, hermanos, de seguir la guianza de nuestro Dios en su palabra para hacer lo que era correcto hacer. Se olvidan de que Dios ha puesto principios en su palabra para que la iglesia funcione y le dé la gloria como Él demanda que se haga. Miraba en la semana un anuncio en el Face, me parece, donde dicen que hay formas y estrategias para que la iglesia crezca. Hay formas y estrategias para que la iglesia crezca. No es, hermanos, una conferencia abierta para que las iglesias aprovechen, no es una parte en la que tú puedes pagar un acceso para que te digan cuáles son las estrategias. Y la cuestión está, hermanos, en que
Yo creo que lo que debemos de hacer siempre es la predicación fiel de la palabra de Dios. Si ustedes recordarán, los corintios decían, y algunos eran de Apolos, otros de Cefas y otros de Pablo, y el mismo Pablo, enfatiza que ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro eran algo, sino solamente colaboradores, eran servidores, pero aquellos hacían partido. Y lo que nosotros podemos ver, como dijo el apóstol Pablo, el que da el crecimiento es el Señor. La gracia de la iglesia, hermanos, no radica en que hagamos algo nosotros, quitando de las manos del Señor su propósito y voluntad en la iglesia local. Lo que Dios demanda que hagamos en el orden de la iglesia, porque parte de lo que dice Pablo, como en el verso 40, de ahí mismo del capítulo 14, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cuál es la intención? Que haya edificación y que no haya caos, que no haya confusión dentro de la iglesia del Señor. La iglesia, hermanos, es una institución divina creada por nuestro Dios, de manera que nuestro Dios es el que da las directrices de cómo demanda que su iglesia le adore. Y vuelvo a decir, hermano, no es como la iglesia de Corinto pensaba, no es, hermanos, como la iglesia de hoy piensa que debe de adorar. La iglesia de hoy debe de adorar según lo que Dios ha dispuesto para que se le adore. Por eso Pablo dice, hermanos, aquí hay desorden, hay desorden. Es necesario poner orden en el culto público. Y para esto, Pablo nos va a mencionar 3 puntos en los que debe normarse en la iglesia el culto público. Y estos son, hermanos, el uso de las lenguas, el don de profecías y la participación de la mujer en la iglesia. Estas cosas deben de reglamentarse para que no haya desorden, para que no haya caos, para que no haya confusión, sino que para que lo contrario se dé, para que haya orden, para que haya luz, para que haya edificación. Dice Pablo, este desorden es necesario corregirlo. Es necesario poner orden dentro de la iglesia. Así que lo primero que dice Pablo, verso 27 al verso 28, es poner el don de lenguas en orden. Verso 27 al verso 28, dice la palabra de Dios, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Hermanos, vuelvo a mencionar, el don de lenguas en aquel tiempo era vigente. El don de profecía en aquel tiempo era vigente. Y lo que Pablo menciona aquí, hermanos, acerca del orden que debía de ponerse en la iglesia, en el asunto del uso de los dones, dice Pablo, si habla alguno en lenguas, ¿qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos? Bueno, el don de lenguas es vigente. Y ahora para el uso de este don de lenguas, tiene que hacerse en orden el ejercicio de este don. ¿En qué consistía ese orden? No se trata, hermanos, de que yo siento, yo me emociono, yo empiezo, y a la vez mi ponerme en pie y empezar a hablar motivaba a otros que hicieran lo mismo. No, dice Pablo, solamente deben de hablar en orden, 1, 2 o 3, no más. Y no se trata de que al mismo tiempo estos 1, 2 o 3 se pongan en pie y al mismo tiempo los 3 hablen, porque sería lo mismo, caos, confusión, falta de edificación. Porque además de esto también debería de haber interpretación cuando alguien se pone en pie a hablar en lenguas. Pablo está diciendo, hermanos, a la iglesia que una de las cosas que debe de suceder cuando alguien se pone a hablar en lenguas es que analice si lo que va a hablar o lo que va a decir viene de Dios. En veces las emociones ganan tanto a las personas que solamente se dejan mover por la emoción sin saber que lo que están haciendo no es ni siquiera motivado por Dios y el Espíritu Santo. Hermanos, Dios no se contradice. ¿Y a qué me refiero con esto?
Si Dios ha dispuesto los dones, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han participado en esta obra de otorgar dones a la iglesia, ha sido el propósito, provecho y edificación de la iglesia. De manera que si alguien habla en lenguas y no razona si lo que está haciendo viene de Dios, Dios no se puede contradecir, hermanos, porque Dios va a proveer intérprete para que aquello resulte con la edificación prevista. Si no hay edificación, entonces no hubo interpretación. Y hoy en día, en muchas iglesias donde se habla en lenguas, no hay intérprete. Y queda sin edificación la iglesia. Si este don, hermanos, fuera vigente, que no es vigente, si fuera vigente y carece de intérprete, Pablo pone otra regla: guarde silencio. Guarde silencio. Dice el verso 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay quien traduzca lo que tú estás hablando, hermano, lo que están hablando son idiomas. Pablo ya había dicho que había tantas lenguas y todas de ellas tienen sentido o tienen interpretación. ¿Qué miramos en el Génesis capítulo 11, en la llanura del Sinar? Cuando aquellos edificaron una torre cuya cúspide llegara al cielo para hacerse un nombre, por si fueran esparcidos. Y el Señor dice, bueno, lo que el hombre ha empezado a hacer, nadie lo hará cambiar de parecer, así que descendamos, confundamos su lengua, y cada uno, hermano, se fue con un idioma diferente. Pero era necesario que cada uno de aquellos en su momento dado también escucharan el glorioso evangelio para poner orden en su vida, en ese caos que había y que hay en el corazón de muchos hoy en día. Y es necesario que haya orden. Pues hermanos, Dios facilitó el don de lenguas para que todos aquellos, como en la iglesia de Jerusalén, algunos griegos decían, ¿cómo es posible si ellos son judíos y hablan el idioma que nosotros hablamos? Les entendemos. Pero muchas de las manifestaciones que hoy se dan en algunas iglesias, no, hermanos, no son idiomas. Son frases repetitivas. No tienen sentido ni traducción. No tienen sentido ni traducción y por lo tanto, hermanos, no generan edificación a la iglesia. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos, decía el domingo pasado, en 1 de Pedro 1:19, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Ya no tenemos por necesidad ni las revelaciones, ni por necesidad el uso de lenguas para que se nos dé la enseñanza que en aquel tiempo era necesaria. La revelación no estaba completa, el Apocalipsis no estaba escrito todavía. Así que era necesario que la revelación de Dios se fuera dando a la iglesia todavía en el ejercicio de los dones como Dios legislaba que se hiciera. Y aquí les dice Pablo, tiene que ser en orden para edificación. Ahora, hermanos, el asunto de los dones siempre va a ser un problema. Que la vigencia o no vigencia, que el cesacionismo o el continuismo, que estos ya no son prácticos y estos sí son prácticos. Pero la convicción de nosotros como iglesia reformada es clara, hermanos. Dice en el capítulo 13, verso 8, que las lenguas y las profecías cesarían. Y entendemos que estas cosas cesaron cuando el canon de las Escrituras o cuando la última parte de las Escrituras se terminó de redactar. Y cuando esto está, volvemos otra vez a 1 de Pedro 1:19, tenemos esta revelación profética más segura, la que hacemos bien en seguir. La palabra de Dios que está totalmente completa y de la cual dice la Escritura, hermanos, que no debemos de añadirle ni quitarle. Esta profecía, esta palabra que tenemos ya escrita, ya no necesitamos, pues, por lo tanto, alguien que nos dé una nueva revelación, porque esta revelación ya esté dada en las mismas Escrituras. Por esto lo que vemos que está haciendo Pablo aquí, hermanos, es poner orden en la iglesia en su momento, en la iglesia de Corinto. Y tendríamos que decir que es necesario que la iglesia contemporánea, que la iglesia de hoy también tenga orden en el ejercicio del culto público. Si usted, hermanos, no ha estado los días martes, que se está tratando el tema de la adoración congregacional,
del principio que regula la adoración, de los elementos que forman parte de la adoración. La iglesia de Corinto tenía los elementos que en ese momento eran vigentes, pero estaba haciendo mal uso de los elementos. Estaba haciendo un desorden en el uso de la adoración pública, y creo que la iglesia de hoy debe de fijarse en las Escrituras para hacer una adoración correcta delante del Señor, como la demanda nuestro Señor, porque el Señor demanda que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Que le adoremos no según nuestras propias invenciones, ni lo que suponemos o creemos, no, hermanos, sino lo que Él ha declarado en su palabra, y Él regula en su palabra este principio que tenemos en las Santas Escrituras para que podamos adorar a Dios sin que esto produzca un caos congregacional, sin que esto produzca un desorden en la iglesia. Así que el segundo punto que Pablo trata va en relación con el don de profecías. Y dice Pablo, hermanos, que este don debe de ejecutarse de la misma manera que el don de lenguas, en orden. Y debe de ejecutarse porque, al igual que el don de lenguas, del que Pablo dice que debe de ordenarse, pues, hermanos, el don de profecía también era vigente. Dios hablaba a través del profeta a la iglesia, y Dios enseñaba a través de esas profecías nuevas a la iglesia para edificación. Pero era necesario que esto también se regulara porque se le daba mal uso. Todo el mundo quería ponerse en pie y profetizar. Todo el mundo quería ponerse en pie y enseñar. Todo el mundo, al igual que el que hablaba en lenguas y el que cantaba, querían hacerlo al mismo tiempo. De manera, hermanos, que lo primero que dice Pablo, que tiene que ser solo por 2 o 3, y tiene que ser en orden. Verso 29 de 1 Corintios 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de orden, Dios de paz. Dice Pablo, hermanos, este don de la profecía o profetizar debe de ejercitarse en la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo había dicho que la profecía nos brinda, hermanos, exhortación, consolación y edificación? Pues sí, hermanos, pero dice Pablo, si todos van a profetizar, pues ¿quién va a aprender? O si todos, como cuando nos habla en el capítulo 12 acerca del cuerpo, había que poner orden. Era de uno por uno, y cuando uno terminaba de profetizar, entonces debería de sentarse para que también aprendiera cuando el otro se ponía en pie a profetizar, y de la misma manera, al terminar, debería de sentarse para que también aprendiera de lo que otro estaba profetizando. Pero esto tenía que ser de la misma manera, solo 2 o 3. Y luego dice Pablo, y los demás juzguen. Me llama la atención lo que en Hechos capítulo 17, verso 11, nos habla acerca de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los apóstoles decían era cierto. Y entonces dice Pablo a la iglesia en Corinto, miren, cuando alguien va a profetizar, va a hacerlo en orden. Primero se va a poner uno en pie y va a empezar a hablar. Cuando él termine, se va a sentar, otro se pondrá en pie y lo hará. Y cuando él termine, se sentará y otro lo hará otra vez puesto en pie. Y cuando él termine, se sentará. Pero mientras ustedes van a estar razonando lo que están escuchando a través de lo que tenemos ya profetizado, ya escrito, para ver si lo que se está diciendo también es cierto. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos por costumbre que todo lo que se habla en la iglesia, vamos a las Escrituras a ver si es cierto lo que el hermano está diciendo, lo que el pastor está enseñando? Lo que los bereanos o lo que aquellos hermanos de aquella localidad en Berea hacían, no era que desconfiaran del apóstol, pues, pero era necesario, porque también el apóstol es carne, y no vaya a ser que también alguno de ellos fuera descalificado. Era necesario, hermanos, que lo que él decía fuera corroborado por los demás. Y dice Pablo, los demás deben de juzgar.
Y otra de las cosas que entraban en el orden para hablar acerca de las profecías, hermanos, verso 30 al verso 33, dice Pablo, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que todos deberían de ser exhortados, todos deberían de poner orden, todos deberían de guardar ese orden dentro de la iglesia. Miren, hermanos, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 1, ¿qué nos dice la Escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada. Pero luego, ¿qué nos sigue diciendo, hermanos? Y vio nuestro Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Aquello que el Señor hace, hermanos, y que de momento miramos en los primeros versos de Génesis, que había un desorden. Dice la palabra del Señor que la misma palabra del Señor, porque el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y el Señor, con el poder de su palabra, empezó a crear y a crear y a crear, y termina diciendo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y así se terminó la creación. Era bueno en gran manera. Luego miramos también, hermanos, que había un caos cuando el hombre quebrantó el pacto de obras. Hubo otro caos. Dijéramos un caos inicial cuando había desorden, luego el Señor pone orden y lo expresa diciendo que era bueno en gran manera. Luego miramos un caos provisto de alguna forma por Satanás en la desobediencia de Adán y Eva, quebrantando el pacto de obras. Pero luego miramos en el capítulo 3 de Génesis que Dios profetiza, hermanos, el orden a través de proveer de un Salvador, de un Mesías. Hablamos de caos y hablamos de orden. Hablamos de desorden y hablamos de orden. Así que pudiéramos decir, hermanos, que por la gracia de nuestro Señor, cuando Dios ha provisto de esta manera profética en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, que del linaje o de la descendencia de la mujer, Dios levantaría a este Mesías, a este Salvador, a este Consolador, a este Libertador, que siendo enemigos de nuestro Señor a través del sacrificio de Cristo en la cruz por la fe en Él, dice Romanos capítulo 5, hermanos, ahora tenemos paz para con Dios. Otro caos, una vida enemistada, una vida distanciada de Dios, por la obra de nuestro Señor, nos brinda orden y luz. Es de esta manera que podemos mirar que las Escrituras o su palabra transforma el entendimiento, y ese entendimiento, hermanos, no debe de ser solamente transformado en relación a nuestras relaciones interpersonales, no, hermanos, sino nuestra relación también con Dios y por lo tanto a nuestra relación dentro de la iglesia, de tal manera que su palabra es la que pone orden dentro de la iglesia, y es necesario que la iglesia vuelva a su palabra para en orden quitar ese caos que en veces se viven en las iglesias hoy en día. Porque Dios pone orden, luz y claridad al desorden y confusión que se vive muchas veces en las iglesias o en algunas de las iglesias. Y esto, hermanos, lo hace otra vez por medio de su palabra. ¿Por qué por medio de su palabra? ¿Cómo saber, hermanos, cómo demanda Dios que la iglesia le adore? Bueno, hermanos, es que la palabra de Dios dice. Y cuando las iglesias se han apartado de la palabra de Dios, haciendo lo que bien les parece, porque sus imaginaciones, deseos y pensamientos nos llevan a tomar ideas de otros o a imaginarnos lo que creemos que es correcto para adorar a Dios y nos apartamos de la palabra, entramos en caos congregacional. No hay edificación. Y sí, hermanos, habrá mucha concurrencia en algunas de las congregaciones, habrá mucha concurrencia, pero la obra del Espíritu Santo verdaderamente está en el corazón del hombre, sellando a los que son de él. Creo que no. Creo que no. Por eso es necesario, hermanos, que la iglesia vuelva a la palabra para que entonces haya orden en la iglesia local. Es de esta manera
que el culto público, hermanos, evitará la confusión. Y también es necesario de ir estudiando, de ir aprendiendo, y hermanos, se aprovecha como para recordarles que el día martes tenemos la reunión y se va a tratar el tema de un elemento de la adoración que tiene que ver con las oraciones. Y es necesario que estemos aquí para aprender de esto, para que no haya dudas en nosotros, para que, hermanos, no tengamos confusión, sino que la misma palabra nos dé luz y hagamos según su palabra lo que Dios demanda de la iglesia y de cada creyente. El tercer punto que Pablo quiere tratar es acerca de la participación de la mujer en el culto público, en el verso 26 al finalizar. Particularmente verso 34 y verso 35 de 1 Corintios 14, dice: vuestras mujeres callen en la congregación o en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos, primero debo de aclarar dos cosas. Pablo, hermanos, está tratando un asunto específico aquí, y ese asunto específico del que Pablo está tratando es el hecho de que en el culto público las mujeres hablaban. Es un hecho particular, es específicamente esto lo que quiere Pablo tratar. Pablo, hermanos, no está tratando el tema de la autoridad de la mujer en el culto público, no, hermanos, está tratando del tema de que la mujer habla en el culto público. No está hablando del rol. Ya en el capítulo 11 habló un poco acerca de eso. Pablo le quedaba claro, hermanos, que la mujer no podía enseñar en la iglesia. Eso ya le quedaba claro. Y todo esto tiene su contexto en el Edén. Hermanos, cuando el hombre peca, dijéramos que directamente quien pecó inicialmente fue Eva, pero el Señor se dirigió a Adán. El primero en ser creado fue Adán y después fue Eva creada. Cuando el hombre pecó, Dios se dirigió a Adán. En todo momento Dios se dirigía a Adán. En todo momento Dios se dirigió a sus siervos, a los varones. No está hablando, hermanos, en el contexto de la autoridad de la mujer en la iglesia, de que si puede o no puede ejercer. No, hermano, lo que Pablo está hablando es de que las mujeres hablaban dentro del culto público. Eso es el tema que Pablo está haciendo énfasis, o de lo que Pablo quiere que entiendan, porque estaba sucediendo en la iglesia local. El rol de la mujer es claro, hermano, dentro de la iglesia y dentro de su hogar. El rol del varón es claro. El varón debe de ser, hermanos, proveedor, debe de ser protector, pero también el varón debe de ser guía, y esto implica la enseñanza. Estas cosas son para el varón, hermanos varones, esto es para nosotros. No solamente ser proveedores y con eso nos quitamos el resto de los encargos o de los mandatos de nuestro Dios para nosotros, no. Debemos de ser proveedores, sí, pero protectores también, y debemos de ser sacerdotes de la familia, guías de la familia, cuidadores de la familia, y por lo tanto, maestros en la familia. Enseñar a nuestras esposas, enseñar a nuestros hijos, y este es el rol claro que hay para nosotros varones. 1 Timoteo capítulo 2, verso del 11 al 14. Bueno, ¿se acuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, aquella comunión tan estrecha que había entre el hombre y Dios se quebrantó de tal manera que el hombre se escondió de Dios? ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo, dijo Adán. ¿Cuál fue la razón? Haber quebrantado ese pacto que había de obras delante de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 14 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán fue creado primero. Hermanos, no se trata de machismo. No se trata de decir, bueno, es que las iglesias cristianas son machistas. Es más, Dios mismo es machista.
¿Pudiera la vasija de barro contender contra su hacedor? ¿Pudiera, hermanos, la vasija de barro o aquella pieza de barro hecha por el alfarero decirle al alfarero, no me gusta como me hiciste? ¿Pudiera hacer eso? Dice Pablo en la carta a los romanos. Hermano, no es posible. Quien ha determinado las cosas como las ha determinado, es Dios. No podemos juzgar a Dios por lo que Él ha hecho, porque lo que Él ha hecho es perfecto y bueno en gran manera. Y el hecho de ver al hombre en una responsabilidad que no es que el hombre buscó, es que a Dios le plació hacerlo así. Y el que dispusiera este rol para la mujer, hermanos, no es que a la mujer no le guste, es que a Dios le plació hacerlo así. Y la mujer debe de encontrar contentamiento como el hombre debe de encontrar contentamiento en lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. No es decisión del hombre, es decisión de Dios. Y la iglesia funciona en el marco de las decisiones soberanas de nuestro Dios. Es en esa condición, hermanos, en las que habla. Así que si Pablo no está hablando del rol de la mujer dentro de la iglesia, ¿de qué está hablando? Otra vez, hermanos, verso 34 y 35 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pregunten a sus maridos. Entonces el marido, hermanos, o el esposo es guía de la esposa, es guía de los hijos. Y esto debe de impulsar al varón a estar, hermanos, cada día aprendiendo más de la palabra del Señor, para que cuando la esposa o los hijos le pregunten al papá o al esposo en casa, el esposo tenga respuestas bíblicas a las preguntas y dudas que la familia tenga. Pero por lo tanto, debe de guardar silencio. Hermano, lo que estaba sucediendo aquí, yo no sé si aquí suceda o en algunas iglesias suceda, pero imagínense, hermanos, que cuando esté el sermón, usted le está preguntando a su esposo o le está preguntando a la hermana o al hermano que está enseguida, ¿de qué se está tratando lo que está diciendo el pastor? ¿Qué está diciendo? Se me pasó este detalle, dímelo, quiero anotarlo. Y quizás otro, hermanos, mientras el pastor está predicando, otro está texteando o está mensajeándose con alguien o está escribiendo un mensaje de texto en las redes sociales. Quizás, hermanos, lo que está haciendo, lo está haciendo de tal manera que produce ruido. Y ese ruido, hermanos, la pregunta sería, ¿el que está junto tuyo le produce edificación? ¿O le hace un caos? ¿O le perturba? Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que en la congregación las mujeres cuchicheaban. En ese momento histórico en el que Pablo habla, algunas de ellas preguntaban, algunas de ellas hablaban, algunas de ellas hacían opiniones dentro de los que estaban en la misma banca. Y esto perturbaba, y dice Pablo, guarden silencio. No es correcto que hablen en la iglesia, perturba. Perturba, no edifica. Y si hay algo que preguntar, si tienes dudas sobre lo que el hermano Mario está hablando en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, mira, cuando llegues a casa, pregunta todo lo que desees a tu esposo, que él sí puso atención, porque esta es tu obligación también, hermano. Y no solamente para el varón, hermanos, para todo creyente, poner atención, porque es una de las demandas de nuestro Señor, la audición del mensaje, el escuchar el mensaje. El guardar estos dichos en tu corazón para no pecar contra él, como dijo el salmista en el Salmo 119, es tu obligación. Pero si hay dudas todavía, hermanos, cuando llegues a casa, dile, esposo, aquello que dijo el hermano Mario acerca del rol de las mujeres o acerca de la condición de las mujeres, no lo entendí. ¿El hermano Mario es machista acaso? Hermano, explíquele otra vez lo que usted está poniendo atención en esta hora. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ese era el problema del que Pablo dice, hermanas, guarden silencio. No cuchicheen entre ustedes en el culto cuando está la hora del culto público, la adoración pública. No estén perturbando. El otro hermano quiere poner atención, pero hasta las preguntas que tú haces quizá no tienen sentido, son totalmente infantiles, decía el hermano en algunas ocasiones. Cuando uno de los niños se ríe, hermanos, no volteen a ver al niño, perturba. Si el niño llora, no estén volteando, hermanos, los padres se encargarán de calmar al niño. Y no quiero decir con esto, hermanos, de que
cuando nuestros niños lloren en la iglesia, no se deba de hablar con ellos. Sí, hermanos, debe de haber conversación con ellos, debe de haber disciplina con ellos. No quiere decir esto, hermanos, que cuando está la condición usted va a estar sacando al niño. Pero, hermanos, sí es necesario que como padres busquemos la reverencia dentro de la casa del Señor para que sepamos conducir no solamente en los aspectos que Dios demanda de la adoración pública, sino también el respeto para que no haya perturbación en la edificación congregacional. Debe de suceder esto. De otra manera, los hijos crecen siendo rebeldes y creen que es correcto porque me lo toleraron, me lo permitieron. No, hermanos. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta es una condición en la que debemos de estar, y Pablo enfatiza, hermanos, mujeres. Pudiéramos hoy día también decir, hermanos, hay veces jóvenes, o llegar tristemente a decir, varones, espérense, no hablen. Estamos en el culto público, tuvieron un receso, pudieron platicar todo lo que pudieron hacer en ese momento. Ahorita no. Hermanos, cuando nos reunimos en la iglesia o como iglesia en un lugar específico, ¿a qué nos reunimos? Si nos reunimos, hermanos, para continuar adorando a nuestro Dios y ahora con las demandas específicas para este día, bueno, hermanos, si a eso hemos venido, eso hagamos. En un sentido sería lo que Pablo les estaría diciendo a los hermanos de Corinto. A esto hemos venido. Y por lo tanto, debemos de poner orden y de hacer en orden todas las cosas, porque con la actitud con la que usted venga al culto, va a bendecir o va a perjudicar al hermano que está junto de usted. Venimos, hermanos, a adorar a Dios, a ser edificados, exhortados y consolados. Sí, pero tu actitud me va a estorbar para que ese propósito se logre en mí. Serían, hermanos, más o menos cosas de las que Pablo está diciendo. Verso 36 al verso 40 del capítulo 14 dice Pablo, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo les está diciendo, ok, ustedes se creen muy espirituales. Porque Pablo empieza diciendo, hermanos, quizá de una manera hasta sarcástica, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les estoy diciendo también es palabra de Dios. Es decir, hermanos, si después de lo que hemos estado hablando en todos estos 14 capítulos, desde el capítulo 1, verso 1, hasta esta parte en la que estamos concluyendo en el capítulo 14, no les ha quedado claro, si a pesar de todo esto, lo que hemos hablado, no les ha quedado claro, dice Pablo en alguna manera, entonces usted es ignorante. Porque, hermanos, de lo que Pablo ha estado tratando en una iglesia conflictiva, pero que finalmente iglesia del Señor, una iglesia de santos santificándose, una iglesia que tiene problemas en la celebración de la cena del Señor, una iglesia, hermanos, que tiene problemas en su conducta, que en veces litiga los problemas que tiene delante de personas ajenas a la iglesia. Y Pablo les dice, para vergüenza lo digo, que no hay entre vosotros alguien espiritual que pueda juzgar entre ustedes. Bueno, hermanos, Pablo le dice, yo espero prácticamente que ustedes, si son espirituales, hayan entendido que todo lo que les he dicho es mandamiento del Señor, es palabra del Señor. Y lo que estoy legislando ahorita dentro de la iglesia en cuestión del uso de los dones, también es palabra de Dios, es mandamiento de Dios, es orden de Dios para la iglesia. Para que no haya confusión, porque Dios es Dios de orden. El que estoy hablando con ustedes acerca de la conducta de las mujeres en la iglesia, porque particularmente se estaba mirando esto, también es mandamiento del Señor. No es lo que yo estoy diciendo porque quiero decir. Acuérdense que toda la palabra de Dios es inspirada por Él.
Toda la Escritura es inspirada por Él. Las cartas que Pablo está escribiendo, hermanos, aunque Pablo está escribiendo, y aquí está aclarando, esto también es de la ley, es palabra de Dios. Así que, si usted no le ha quedado claro, si después de que todo lo que se ha dicho en esta carta respecto a lo que Dios demanda del creyente, usted es ignorante, déjeme decirle, dice Pablo, que los que son del Señor van a escuchar la palabra del Señor, porque dice todo lo que les digo es mandamiento de Dios. Los que son del Señor van a escuchar la palabra de Dios y van a vivir de acuerdo a sus demandas. Y los que no son del Señor, entonces van a dejar de lado la palabra de Dios y sus demandas. Y hermanos, esto es serio y es pesado, porque si después de esto el proceder de los corintios sigue siendo el mismo, oye, espérate, entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque el que es hijo de Dios, hermanos, va a buscar seguir las demandas de Dios a través de su palabra. Y el que no es hijo de Dios va a tratar de vivir como Él le plazca hacer. Dice la palabra de Dios que cuando no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que bien le parecía hacer, pues no había rey en Israel. Y cuando uno no tiene, hermanos, el señorío de Cristo en sus vidas, bueno, pues va a querer hacer lo que bien le parezca hacer. El salmista había dicho, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Estos dichos del que el salmista dice, hermanos, es la palabra de Dios. Y Pablo les dice ahora, estos también son mandamientos de Dios. Si tú eres espiritual, bueno, entonces vas a guardar lo que te estoy diciendo. Y el hecho de guardar, hermanos, no es solamente decir, los escuché, los tuve por ahí y ya no me acuerdo de ellos, están guardados. No, hermanos, él se refiere a una práctica constante, una forma y estilo de vida acerca de las demandas de Dios para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, si los dones están sujetos a Dios para su buen uso, de la misma manera el creyente verdadero estará sujeto por la palabra de Dios para poder darle la gloria como Él demanda. Si los dones están sujetos a la palabra de Dios para su buen uso, entonces, hermanos, el creyente verdadero también estará sujeto a la palabra de Dios para poderle dar la gloria como Dios demanda. El verdadero creyente. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido en nuestras vidas caos? O vivimos en caos, en momentos, en valles de sombras. Y con esto me refiero, hermanos, a momentos que hay desorden en nuestras vidas. Pablo dijo que nuestra carne no ha sido redimida, por lo tanto todavía, hermanos, si no es que sea la condición del creyente, pero ¿cuántos tienen y pasan por situaciones adversas en su vida? ¿Qué fue el desorden, hermanos, que pudiéramos decir que vivió Elías? Platicamos en la semana en un domicilio y, hermanos, Elías decía por palabras, deprimido, no soy mejor que mis padres. Él estaba viviendo un caos. Solamente quedé yo y me quieren matar. Pero no soy mejor que mis padres. Y entonces Elías se tiró debajo de un enebro buscando morir. Desorden. Y el ángel de Jehová apareció y habló con él. ¿Qué le pasó a Jonás? Emociones que le llevan a decir a Dios, basta, quítame la vida, mejor me es la muerte que la vida. Ya sabía que los ibas a perdonar. Desorden emocional, corajes. Hermanos, yo quiero pensar que los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y hemos entendido lo que el apóstol Pablo dijo para los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esto debemos de entenderlo. Pero hermanos, qué importante que aún teniendo una vida nueva, para nosotros siempre estemos en la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en seguir. Porque ella es la que pone orden en nuestras emociones y sentimientos, en nuestras actitudes. Y qué necesario
qué necesario, hermanos, es para adorar a Dios como Él demanda en el culto público, según ese principio que regula la adoración. Es que volvamos a la palabra, es que estemos en la palabra, es que sigamos en la palabra, para que no haya desorden y para que no haya confusión, sino que, hermanos, para que haya edificación. Piense en esto, hermano. ¿Con qué actitud está en el culto público? ¿Lo que hace perturba o edifica a los demás? ¿Cómo haces uso, hermano, de la gracia que Dios te ha dado? Usted tiene un compromiso para esta semana. Algunos tienen un compromiso. Algunos irán y otros recibirán. Pero ustedes tienen un compromiso esta semana. ¿Qué hará con ese compromiso? Nos ponemos en pie, hermanos, para orar y pasar a la celebración de la cena.